Buenas, me llamo Iris Escudero y hago talleres de teatro para niños. He pensado que quizás vendría bien que os explicase alguno de los juegos que hago con los chavales para que lo pongáis en práctica en casa con vuestros hijos y así la cuarentena sea un poquito más llevadera para los peques de la casa. Son juegos que no son competitivos, aquí nadie gana ni nadie pierde y la idea es que participe toda la familia. O sea que para eso tenéis que aprender de vuestros hijos y tener la actitud que tienen ellos, que es decir, ganas de divertirse, entusiasmo y dejar la timidez a un lado. Son juegos que pueden hacer niños desde 4 a 15 años. Os sorprendería ver cómo chavales adolescentes se lo pasan bomba haciendo juegos que parecerían para niños pequeños. El primero de los juegos seguro que lo conocéis, es el Simon Dice, pero a mí una versión que me gusta mucho es la del huevo Kinder. Tenéis que coger un espacio de la casa, el más amplio que tengáis, e intentar despejarlo. Podéis caminar por ese espacio y entonces la mamá o el papá dice huevo Kinder y en ese momento tenéis que haceros así, una bolita todos en el suelo, así como una bolita, y la sorpresa es una bailarina. Pues hacéis la bailarina y seguís haciendo la bailarina por el espacio hasta que vuelve a decir huevo Kinder y otra vez todos así, y la sorpresa es un tiburón y entonces pues hacéis el tiburón. Un truquito que os doy para que no os canséis demasiado, porque ya sabéis la energía que tienen los niños, es que busquéis sorpresas que se complementen. Es decir, que si hacéis, por ejemplo, un coche de carreras, pues que la siguiente sorpresa sea un caracol o sea un oso, algo más calmado. Así no os cansaréis tanto. El siguiente juego también es un juego que quizá conocéis, es parecido al juego de las películas y es el juego de los personajes. En este caso estáis todos sentados y es uno de la familia el que sale. Tiene que hacer un personaje sin decir nada, solo puede hacer gestos y quizá algún sonido y el resto tiene que adivinarlo. Pues si por ejemplo yo hago así, psh, psh, pues soy Spiderman. O si hago así, tra, tra, pues soy la Rosalía. Y así sucesivamente. Puede salir quien lo adivina, podéis hacer turnos, eso ya como veáis en casa. El tercer juego es similar, es un juego también de improvisación, pero ayudándonos de un objeto. De uno o de dos objetos. Yo recomiendo que si tenéis niños pequeños busquéis objetos pues como este, que es blandito y que no hay riesgo de que nadie se pueda hacer daño. Pues si yo, por ejemplo, cojo este objeto y hago esto, pues es un teléfono. Y si hago esto, pues es un sombrero. A veces me ha pasado que hay muchas armas, se hacen pistolas, bazocas, entonces si ves que hay demasiados objetos en ese sentido, os recomiendo también que intentáis redirigirlo y que hagáis, por ejemplo, que sería una batidora, y ya vuestros hijos seguro que lo asocian con más objetos de la cocina. Este juego lo hacen chavales de 14 y de 15 años y se lo pasan bomba. Así que no tengáis miedo de tener adolescentes en casa y invitarlos también a participar. El cuarto juego es un juego que se llama La máquina humana. Este juego la verdad es que es más divertido cuanta más gente hay. Pero si sois 3, 4 en casa, no os preocupéis porque podéis hacerlo perfectamente. La idea es que hagáis un sonido y un gesto que os puede recordar a una máquina. Pues, por ejemplo, el que empieza hace hachín, hachín. Entonces, el siguiente se tiene que adaptar al primero haciendo otro gesto y otro sonido. Pues si yo estoy haciendo hachín, pues puede venir otro miembro de la familia y hacer hurrum, hurrum, o ping pong, lo que sea. Lo interesante es cómo os vais combinando los unos con los otros para crear al final una máquina humana. Si veis que se queda corto porque sois solo 3 o 4 personas, pues podéis hacer 2 vueltas. Es decir, que el primero había empezado haciendo así, hachín, pues puede hacer hachín, hopum, hachín, hopum, o hachín, ¡ah! ¡Ah! Es muy divertido y es muy fácil también de hacer.
Por último, uno de mis juegos favoritos es Visita al Museo. Yo este juego no lo hago con móvil, pero he pensado que quizá en casa resultaría una buena idea que usaseis el móvil. ¿Cómo? Pues os ponéis el móvil enfrente y ponéis el contador. Se supone que estáis en un museo de visita y uno de vosotros, o vais cambiando cada uno al que primero se le ocurra, tiene que decir el título de la obra. Pues por ejemplo, Duelo de caballeros. Y entonces os tenéis que colocar sin decir nada, o sea, sin hablar los unos con los otros, como si fuera el cuadro que estáis representando. Pues uno podría hacer así como un espadachín y otra podría hacer pues como de mujer que se asusta o podéis hacer otra obra que sería La Casa de los Horrores y hacer pues, gestos así. Lo interesante es cómo acabáis, pues un poco como la máquina humana, acabáis todos haciendo un cuadro conjunto sin decir nada, adaptándoos los unos a los otros en función de ese título que alguno de la familia ha dado. Y nada más, espero haber aportado un poquito a esta situación y que estos juegos os ayuden a pasar un buen rato en familia. Muchos ánimos y un besote enorme para todos.